Vamos a empezar a grabar. Vamos a compartir pantalla. Y como les dije, aquí está la tarea, que es hasta el sábado, donde hay 2 entregas. Ustedes son hartos más, así que hagan tareas. Ignoren mi Instagram. Hoy día, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un sensor muy bonito que se llama sensor de ultrasonido. ¿Qué es lo que nos permite hacer este sensor de ultrasonido? Antes de meternos al código, lo vamos a mirar. Lo que nos permite es medir distancias. Si se dan cuenta, obviamente esta parte de aquí está siendo simulada, pero lo que hace el sensor a nivel técnico es emitir una onda de ultrasonido, igual como funcionan los murciélagos, que funcionan a través de ondas ultrasónicas igual. Emite una onda de ultrasonido y se le pone un objeto enfrente. Entonces la onda viene, choca, y el tiempo que se demora en devolver, el sensor lo puede calcular, porque si se dan cuenta, estas 2 bocinas grandes lo que tienen es un emisor de señal ultrasónica. Son parlantes, básicamente. Parlantes bonitos. Y esto de aquí arriba, me estoy compartiendo pantalla bien, ¿cierto? ¿Están viendo el sensor o estoy puro leyendo? Sí se ve, profe. Gracias. Ya, entonces, tiene estos 2 parlantes grandes que lo que hacen es emitir ondas, y este sensor de aquí que lo que hace es recibir ondas. Entonces lo que hace simplemente es triangular a través de los dos parlantes y decir, oh, se demoró 30 milisegundos en enviar y recibir la onda, entonces está a 20 centímetros, por darle un ejemplo. Entonces no hace nada más que eso, y ustedes pueden ver acá el valor, 43 pulgadas o 110 centímetros, y lo podemos ir moviendo, podemos ir jugando con las distancias, nos podemos salir, y obviamente ya ahí nos marcan rojo porque estamos fuera del rango en el que puede trabajar el sensor, porque piensen que esto está apuntado hacia adelante, aquí se ve hacia arriba, por eso está hacia adelante, están viendo eso. Y ahí podemos ir jugando. Y estos datos, obviamente, porque si no, no tendría mucho sentido, los podemos ver acá. Nos vamos moviendo, y los datos se van moviendo con nosotros. Lo bueno de esto para ustedes es que como todos los clases, o sea, todos los componentes anteriores, todo lo que es sensores se les da hecho y montado para la prueba y para las tareas. Entonces no tienen que preocuparse de nada más que de copiar bien el circuito. ¿Se dan cuenta? Esta cosa tiene 4 cables. Tiene un cable de corriente, que aquí está conectado, ¿cierto? Para acá, para 5 voltios, y este 5 voltios se reparte. Recuerden que esto reparte a toda la línea, entonces reparte aquí, reparte acá. Está conectado a su respectivo cable a tierra, ¿cierto? La señora tierra que siempre está presente y que va respectivamente a la tierra, obviamente. La tierra falta un cable de tierra. Bueno, da lo mismo que no vamos a trabajar con eso. Y aparte tiene sus 2 cables que son el trigger y el eco. El trigger y el eco, en este caso, van conectados acá arriba, al 2 y al 3. ¿Por qué al 2 y al 3? Porque yo creo que sea al 2 y al 3, pero perfectamente podría ser al 11 y al 12, al 11 al 13, no tienen que estar juntos tampoco. Y después simplemente tengo que inicializar las variables en mi código. De nuevo, esto de acá va a venir hecho, esto de acá no, así que pongan la atención a lo de la derecha. En ese sentido, lo importante es que, bueno, aquí nos vamos a quitar porque no los vamos a trabajar por ahora, esto también, vamos a trabajar con consola, con eco, con trigger, con arreglos, ni siquiera con los arreglos, pero los vamos a dejar comentados porque los vamos a utilizar. Entonces nosotros tenemos que inicializar, de hecho los voy a quitar porque no se me mareen, inicializar el eco y el trigger, que básicamente es donde está nuestro cable eco. Si se dan cuenta, aquí dice eco, 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 y nuestro cable trigger. Nosotros tenemos que decirle dónde los vamos a conectar. En este caso, yo los conecté al 12. No tiene más ciencia. Profe, ¿cómo se recibe el dato? Hay que hacer todo. Pero, considerando que esto es un cálculo que está hecho porque se tiene que recibir, bueno, le echamos una mirada por encima del código. Se activa el trigger como salida. O sea, como salida. Se define el trigger en bajo. Se define un delay de 2 microsegundos. Después se escribe, lo que hace el trigger es empezar a emitir. Se esperan 10 microsegundos, el trigger se apaga, se enciende el eco, es decir, el eco, esto sería el eco, y recibe el dato. Eso se corresponde al pulse in, que lo que hace es recibir el dato, la señal de... Entonces, y eso se multiplica por 0,01723 para poder obtener la distancia en centímetros, que es lo que tenemos acá abajo. Profe, ¿tengo que aprenderme esto? No, por favor, les voy a pedir encarecidamente que esto lo copien y lo peguen. Yo te lo puedo copiar y pegar.
variables. Para que entiendan el mensaje de que tienen que copiarlo y pegarlo. Copiarlo y pegarlo. No lo hagan. Este método la gracia es que lo ocupen hecho. Bien, ahí Leandro ya aprendió la lección y lo copió y lo pegó. Muy bien. Estoy orgulloso. Entonces, este método de aquí, simplemente utilícenlo. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Y esta es pregunta para ustedes. ¿Cómo nosotros utilizamos un método si sabemos que retorna un double? ¿Qué tenemos que hacer? Por premio, al que me responda bien. ¿Qué hay que hacer para poder recibir un dato de este método en el loop? Ahora los premios valen harto, porque la prueba vale 60. Eso no va a ti. Qué triste. No sé si estoy hablando solo o no hay premio para nadie. Cuando nosotros tenemos... Dime. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo nosotros hacemos para recibir un dato desde un método y guardarlo en un lugar en el loop? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para sacar un dato desde el método? En el void loop poner el método. ¿Ponerlo cómo? ¿Lo puedo hacer así? ¿Puedo hacer eso? ¿Eso está bien? ¿Cómo nosotros llamamos a los métodos? Dentro de la prueba anterior. Leer dato de distancia, ¿ya? ¿Y qué hago con esto? Depende del tipo de datos que va a recibir. ¿Qué tipo de dato está devolviendo? Uno decimal. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, como lo puso David, en este caso, lo puso completito. Double. Nosotros tenemos que crear una variable, ¿cierto? Que sea del mismo tipo del dato que nosotros estamos recibiendo. Si este método que copiamos y pegamos retorna un double, no sabemos cómo, pero lo retorna, tenemos que poner double y el nombre de la variable, que en este caso lo voy a poner distancia. Y simplemente le asignamos lo que venga desde el método. El método, recuerden que retorna un dato según el tipo que diga acá, y acá lo está retornando, retorna un tanto. Entonces, este método nos entrega el valor. ¿Y qué hacemos con nosotros con el valor? Lo guardamos en una variable. Muy bien a todos, pero el que entregó la respuesta más completa fue David, así que lo vamos a marcar con su respectiva estrellita. Dice entonces que asignarle una variable, un nombrecito. Exactamente. Hay que asignarle a una variable. Porque si no asignamos una variable, no estamos guardando en ningún lado. No podemos simplemente decir que esto va a ser un double. No. Necesitamos decir se va a guardar en algún lugar. Entonces, para eso está double distancia verdad. Para eso nosotros tenemos nuestra asignación dentro de una variable. ¿Qué va a pasar con esto ahora? Imprimámoslo. Y se dan cuenta, empieza a imprimir el dato que nosotros tenemos. Pero los datos así impresos no nos sirven de mucho, porque no estamos leyendo nada. Hay mucho dato. Entonces pongámosle y se dan cuenta, ya podemos ver la lectura más clara. Y esto está en centímetros. De hecho, podemos ver que se condice 75,86, 75,7. Varía un poquitito por el cálculo, pero tampoco varía tanto, así que si se dan cuenta, de hecho está variando solo entre 83 y 86, porque el cálculo es lo que tiene, no es un cálculo exacto. Pero la variación de 1 milímetro tampoco nos va a afectar tanto en estas situaciones, así que nos va un poquito. Pero ya podemos empezar a jugar a esto. Esto es todo lo necesario para poder utilizar nuestro sensor. Y ahora que tenemos nuestro sensor, podemos empezar a hacer de todo. Porque si podemos leer datos desde un sensor de distancia,
Podemos calcular la distancia en dos tiempos determinados. Por ejemplo, imagínense que esto es... A ver, ¿qué ejemplo se me puede venir a la mente? Imagínense que esto es uno de esos sensores que tienen los autos. Yo no tengo autos y nunca, o sea, no sé de autos. Pero yo sé que los autos en general, al menos los modernos, cuando están estacionando en reversa y están por chocar con algo, empieza un pitito. Pip, 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 pip. Ya, entonces, este sensor perfectamente podría hacer eso. Podría estar midiendo cada medio segundo la distancia del auto con respecto a la pared. Y si es que detecta, no sé, que está bajo 100, vamos a ponerle play, o si está, claro, si está bajo 100, es decir, están aquí, está en crítico, entonces tiene que emitir una alerta, por ejemplo, a través de una luz o a través de un mensaje. Entonces ya podemos empezar a jugar con ese tipo de información. En base a esto, les voy a dejar el circuito en el campus y ustedes van a empezar a meter mano, porque la gracia es que ustedes hoy día metan mano. Ya no hay más materia. El único contenido nuevo... Ahí sí. El único contenido nuevo es el sensor y no tiene más ciencia que eso que les acabo de mostrar. Entrega datos. Entonces vamos a borrar todos los componentes que no van a ocupar y vamos a proponer un pequeño ejercicio para que empiecen a frotar las manitos. Las manitos de pie. Tenemos nuestro querido circuito. Guardé el circuito que lo guardé. Entonces vamos a hacer snipping. Vamos a guardar una nueva copia cuando pille el mouse. No tenemos mouse. Ahí está. Circuito clase. Cerramos acá. El código ya lo tienen, lo voy a copiar de nuevo en el chat, porque si acaso. Ahí está el código y estas son las variables que tienen que ir antes. Antes del void setup. Y ahora vamos a subir rápidamente. Activar edición. Agregar un recurso. Un archivo. Pinche convención constituyente que ahora me estamos buscando. Pega, pega, pega. Está acá está. Lo pillé. Vamos al campus que está aquí. Esta otra ventana que tiene. Tengo una cantidad de cosas abiertas. Esta de aquí, pero esta minimizarla. Esto aquí. Ahí sí. Ahora pescamos. Y vamos acá. Ahora sí. Bien, lo logré. Para el fondo regresar. Sí, punto. Entonces, el objetivo es que ahora ustedes, siendo 19 alumnos en sala, separados en grupos de 4 personas, puedan montar este circuito completo y generar un método que, por ejemplo, lea los datos y los guarde en una regla. Primer paso. Lo vamos a escribir. ¿Dónde? En la segunda pantalla lo vamos a dejar proyectado. Método que permita guardar 30 datos en un array. Método que calcule promedio del array. Método que busque el mayor dentro del array. Si se dan cuenta, ahora casi todo lo que vamos a ir trabajando va a ser cálculos dentro de un arreglo. Entonces lo que hemos ido viendo en las últimas clases, lo vamos a repetir harto. Lo vamos a ver mucho. De hecho va a ser todo lo que vamos a hacer. Ahí están los 3 métodos. O sea, los 3 puntos. Se los voy a compartir igual cuando los separe en la sala.
Así que eso por mientras. Esas van a ser sus tres funciones en conjunto con armar el circuito. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Algo que me quieran decir antes de separarlo en salas? Voy muy rápido, algo que no se haya entendido. Aprovechen. ¿No? El circuito está en circuito clase en semana 8. Porque como es la misma materia, aquí vamos a hacer otro. Ya, si no hay consulta, entonces los voy a separar. Lo mismo de siempre. Ustedes saben que cualquier cosita me van avisando y vamos solucionando los problemas. Eh, Vamos a dar hasta las 3:40. No, 3:45. Y de ahí vamos a juntar y vamos a conversar y lo mismo de siempre. Quien lo tenga hecho se va a ganar algún cariñito. Ustedes saben cómo funciona la cosa. Eso. Dos grupos van a quedar de tres porque hay poca gente. Eso. Pero ahí no hay nada que hacer. Separados. Y ahí cualquier cosita me están avisando.
Qué perturbador verme 2 veces. ¿Por qué está, o sea, cómo compartes pantalla para que se duplique todo? Porque te aparece todos los controles del Zoom. Lol. Ese no es el sensor, sí, pues. Te equivocaste de sensor. Muy con eso. No puedo ver tu lista de sensores en estos momentos, pero porque si te das cuenta, el de la foto tiene 4 patitas, no tiene 3. Entonces tienes que buscar el que tiene 4 patitas, no es. Le voy a buscar el nombre. Tú te llamas sensor de distancia ultrasónico, ¿está bien? Ah, pero si escribes sensor de distancia ultrasónico te aparece abajo. Ah, lo voy a escribir para todos porque probablemente todos van a tener el mismo cacho. Para encontrar el sensor deben escribir en la barra de distancia y selecciona el que tiene 4 patitas. Oh, aparece ahí arriba, qué moderno. Y ya, los dejo. Está ahí curioseando cómo están trabajando todos los tres. Adiós. Hola, profe. Hola. Profe, sabe que ayer estaba viendo las grabaciones y vi que salía de mi grupo en la grabación y me dio mucha vergüenza, no sé por qué. Creo que si cada vez que cambio de sala se va grabando lo de los grupos. Sí, me dio, no, horrible escucharme. Pasa que uno cree que tiene una voz hasta que se escucha grabado y se da cuenta que su voz es, bueno, no sé el caso de ustedes, pero yo considero que mi voz es horrible cuando la escucho desde afuera. Sí, profe. Por dos. Pero bueno, no hay nada que hacerle. ¿Cómo van? Bien, ¿y tú? Oye, eso es como estoy poniendo la variable y está bien. ¿Está bien? Bórrale el es igual. Espérate, ¿ustedes pueden ver la pantalla de Antonia? Entonces soy yo, ¿no? Yo la Ah, veo, pero como que está pegada. está No, me pegado. dice Antonia ¿Está Vergara pegada? Morgan ha iniciado el compartir pantalla. No me aparece nada. O sea, Ay, no ¿por sé. qué? No sé qué ¿Qué, pasó. qué tenía Ay, escrito? porque la pared. Ay, qué Ah, sorpresa. ahí sí. No me había dado cuenta. No, lo peor es que no Era llego yo y así. no llego yo y los otros tres no dicen nada, sino todos mirando la pantalla que tenía. Yo, no, sí, esto está excelente. Ya, eso sí está bien. ¿Qué O había que sea, hacer? ¿Qué tipo? falta el void loop y el void setup, sí, que no están, pero sí. Ya, qué chuta. ¿Qué van a ir? Eso que está el double, leer datos, eso va en el loop, creo. Ah, No, ya, eso ¿qué va, pongo eso el va atrás. cortecito? O sea, eso va al final porque es un método, un método que no va dentro del loop. ¿Y qué más? ¿Qué tenemos que hacer? Como que esta cosita lea lo. ¿Y qué más? No entiendo. Profe, ¿cuáles eran los métodos que habían que crear? Ah, no, pero aquí arriba del chat está. Y ahora están Ah, en ya. todo el chat. Método que Métodos ocupa que. Ah, ya. fuente de datos en una red. Ya. O sea, lo mismo que hicieron la clase pasada, pero en vez de ocupar fotorresistores, ocupar el sensor bonito. Ya, entonces primero El es parlante. leer datos. Recuerden que siempre tienen que estar el void loop y el void setup, sí. Setup. Aunque estén vacíos, tienen que estar. ¿Ya? ¿Y cuál va primero? ¿Cuál va El El después? void setup. El setup. setup. El voice setup. Ya. Sí. Es un requerimiento mínimo. Que tienes que poner igual los paréntesis, corchetitos y todo. Y esto va siempre. Ahí van los paréntesis. Ahí. Exactamente.
¿Así? Sí. Sí. Y después corchetado. Sí. Ya. Y en el void loop para lo de leer datos, ¿cierto? Depende de cómo lo quieran trabajar, pero primero ponle los corchetes de apertura y de cierre al setup. Porque el setup igual tiene que llevar sus corchetitos, igual que todos los métodos. Ya. Y ponle el corchete de cierre al tiro al loop, porque después es típico que se olvida y queda botado. Entonces, si vas a escribir, escribe en medio. Ya. Hay que crear la variable. Eso de double distancia es igual. Ya. No lo Sí. sé, pues, díganme ustedes. Sí, ahí ¿Vale? ahí tú. Eso de ¿Eso double, en el void loop? no, Ahí lo eso va mandé. afuera. Los dejo trabajar y que ustedes elucubren Adentro va como cómo van las el cosas. puro nombre, creo. Ay, no escuché nada, que escuché que todos lo hablaron en un tiempo. ¿Cómo vamos? ¿O no vamos? Y se fueron todos a tomar un café o algún tipo de alcohol. Hay gente. Hola, ¿cómo van? ¿Están trabajando cada uno por su cuenta? Estoy haciendo el circuito todavía, me costó encontrar el mismo sensor. Ya sí, el problema es que hay, por razones de mal diseño, hay dos sensores que se llaman igual y que hacen pegas parecidas, pero no tienen que llamarse igual. Sí, cuesta, pero lo importante es que los contacten. Muy bien. Ya, estoy mirando cómo van trabajando nomás. Cualquier cosita me avisan, yo voy a seguir dando vueltas por la sala. ¿Cómo vamos? No vamos, parece. Gracias, cabros. Hola, profe. Y ahora que me pescaran, porque falta de respeto. Pensé que alguien me iba a responder. Los odio. ¿Pudieron armar el circuito? O sea, el circuito lo teníamos armado, yo creo. O sea, yo por lo menos lo tengo armado. Ahora, ¿qué le iba a preguntar? Por ejemplo, para guardar los datos del arreglo, tengo que hacerlo con el return, ¿cierto? Del cosito que nos mandó que copiáramos y pegáramos. Exactamente, hay que estar retornando los datos desde ahí. Hay que llamar al método, que el método entregue el dato y nosotros lo guardamos. Ya. Ahora vamos a ver si sale. Gracias, profe. Bueno, cualquier cosa me avisan, voy a seguir dando vueltas por la sala. Adiós.
Hola. ¿Cómo van? Cuéntenme. Conversenme. Vamos mal, profe. ¿Qué sucede? No hay ideas. Pero ¿cómo? Ay, y la Fernanda manda nomás. Ya, comparte. Ya, apúrate. Ay, yo había dicho que iba a compartir. ¿Cómo no van a haber idea? No hay ideas, profe. Pues si es tomar los Estoy métodos que como vimos. bloqueada. ¿Cómo? Que yo estoy como bloqueada. El fin de semana los tiene mal. Así es. Mi primer consejo es que miren lo que fuimos haciendo en las clases anteriores, porque hay varios métodos que van a reutilizar. Por ejemplo, el llenar un arreglo es siempre igual. La única diferencia, lo único que cambia es de dónde viene el dato. El calcular un promedio es siempre igual. La única diferencia es el arreglo. No sé, podrían jugar con eso. Mirar las dos clases, o sea, el material de las clases anteriores que asumo que tienen hecho, que tienen guardado. Y echarle Sí, de eso nuevo. hice ahora. Estaba Ya. viendo eso. ¿Y qué tal? No me Me tiraron el código. Pero entonces, si tú eres la que tiene el código más avanzado, tú deberías compartir pantalla. Pero, profe, no me tira el agua. Me parece una gran idea. ¿Ve? Aquí Bruno está de acuerdo. Sí, por favor. Ya, ya. Yo comparto. Y enojada aparte. Y, profe, no me enojé. No, está pura molestia. Ya, echémosle una mirada. Eso es lo que tengo. Partamos del primer punto. ¿Cómo nosotros definimos los métodos? ¿Cuál es la estructura de un método? Partamos de esa pregunta. ¿La estructura de un método? Asignarle el tipo de variable. Sí, pero tiene una estructura bastante general, que es el tipo dato que retorna, ¿cierto? Ujú. Nombre, paréntesis, parámetros, corchete y corchete. ¿Cierto? ¿Están todos de acuerdo con esa estructura que mandé por el chat? Sí. Ya. Ahora mira tu void loop. ¿Ves que hay algo que no debería estar ahí? El double. Exactamente. Esa línea no tiene que estar ahí, tiene que estar dentro del loop. Y para que esté dentro del loop, tiene que estar dentro de los corchetes. Tengo que hacer eso. Y borrar entonces el corchete que tiene en la línea 11 que está de más. Sí. Ahí tiene más sentido. Ya entendí. Como que me desconecté mucho de programación. Sí veo. No Sí veo, embarró. sí veo. Ah, pero para la prueba tienen tiempo todavía. Sí. A ver qué faltaría. Ya, les falta, bueno, lo que conversamos cuando empezamos Arduino es que siempre tienen que haber dos métodos que tienen que estar sí o sí, aunque estén vacíos, dentro de sus funciones. Exacto. Y si te das cuenta, el error dice eso. Dice que hay una referencia indefinida a Z. Porque no está el método void Z. ¿Todos claros con eso? Y los corchetitos. Sí. Los corchetitos. Los corchetes. Los corchetes. ¿Dónde, profe? No sé. Ah, ya. ¿Aquí o no?
Sí. Excelente. A ver, muestra la consola. Ah, pero si no la tienes inicializada no va a mostrar nada. No, si no te va a mostrar nada, no tiene inicializada la consola. Recuerden que para inicializar la consola tiene que ir dentro del setup el serial.begin 9600. Y bueno, ahí está un pico más, obviamente que no cambia. Ahí. Y ahí te va a mostrar los datos. El resto del código está bien. Me están llamando de otra sala, pero el resto del código está bien. Así que desde esta base partan a armar los otros problemas, porque ya lograron llenar el array. ¿Ya? Ok. Nos vemos en otro rato cuando me dé otra. Gracias, profe. Hola, profe. Bueno, Aquí vamos. Me da un error que para la tarea anterior me haya dado que no entendía por qué me dice esto. a ver. A ver. Dice que I no está declarado en el scope. Sube. Datos sí, datos sí. Ya, el problema está clarito. Si te das cuenta, no, pero no te muevas. Si digo que el problema está clarito, quédate. ¿Ahí? Ya, me sirve. Cuando nosotros creamos un ciclo for, la variable se inicia, la i, ¿cierto? Nosotros la inicializamos arriba y muere en el mismo for, ¿cierto? Sí. ¿Está ahí todo bien? Porque está dentro del mismo, quizá dentro del método muere. Claro, y dentro del for, si yo creo una variable, también muere, porque después la estructura se destruye. Entonces tú lo que estás haciendo es crear el i, ¿cierto? En la línea 33, int i igual 0, ¿En cuál línea? 33, int i igual 0, ¿cierto? Entonces esa variable va a existir dentro del for. Pero si te das cuenta, la línea 39 ya está fuera del for y la está llamando. Mm. Y aparte estaba haciendo un return. Ojo con eso. Y acá, al momento de leer los datos, igual debería ir dentro del foro. Pero, ¿por qué está retornando algo? ¿Qué quieres retornar primero? O sea que realmente lo que quería hacer, como en un solo método, guardar hacia acá. Acá se están guardando los datos en el arreglo. Ya, Y lo quería ocupar acá. ya, pero si tu arreglo está creado afuera, no es necesario retornarlo. ¿Pero tu arreglo dónde está creado? ¿Dónde dice No, instancias el arreglo? está como separado, como método. No, eso no es el arreglo. ¿Dónde está instanciado el arreglo? Sube más. Ahí está instanciado el arreglo. Entonces, como está fuera, el método, si tú le metes, o sea, si al arreglo tú le metes datos, en el momento en que el método se termine, no se eliminan porque están en una variable que está fuera. Mm. Eso se conocen como variables globales. La variable global va a existir fuera del método y puede almacenar cosas dentro de un método también. Entonces, ese retorno no tiene sentido. Entonces, ahí lo que estaba haciendo es guardando e imprimiendo. Igual tienes que cambiar el tipo de retorno de la línea 31. No me puedes decir que me retorna un entero si a la larga no va a retornar nada. No, ¿Cuál línea línea? 31. No, 21. 31, pero no. ¿Cómo funciona la estructura de un método? Ah, ya. No, sí, ya. ¿No? Pero aquí va a retornar O sea, pero es que, responde a la pregunta, ¿cómo funciona la estructura de un método? uno hace, o sea, el método trabaja y retorna una variable si uno quiere. Ya, pero ¿cómo se escribe el método? El método se escribe dato, retorno, nombre, el array, nombre, método, y entre paréntesis variables de ingreso, ¿cierto? Lo mandé por el chat. Entonces, si es que yo estoy cambiando lo que retorna,
¿Qué tengo que borrar? ¿Qué tengo que cambiar? Verde. Vamos a ir entonces a la guía, porque los veo muy, y están todos los grupos muy, muy perdidos. Siento que el resto de los ramos les quitó la energía vital casi. Ya, vamos a compartir pantalla. Usar esto. Apuntes de RG Arduino. En los apuntes dice cómo nosotros creamos un método. El método tiene una estructura, tipo de retorno, nombre del método y parámetros. Aquí hay dos ejemplos. El void loop que hemos visto toda la vida y el segundo que es un sumar que suma dos números que recibe de entrada. Entonces, si tú me Entonces, estás en este caso diciendo, sería void. exactamente, si tú me estás diciendo que no retornas nada, tiene que ir void y el nombre del método. ¿Me queda más claro? Sí. Ya olvidaba eso. Desde ahí pueden seguir para adelante, porque ahí ya ese método está bueno. Así que ahí Ya. tienen que hacer los cálculos, pero falta, Vale. falta práctica, así que los voy a agarrar a palo a todos cuando volvamos a la sala. Muchas gracias. ¿Quién era eso? ¿Cómo era eso por los palos? No, por lo otro. Ok, ya, cualquier cosa me avisan. Sí, igual lo probé. Ya. Hola, profe. Ah, no. No, nada. Hola, Hola. ¿cómo van? Vamos. Ahí vamos. Van nomás. Sí. De ahí cámbiale el media por un promedio. Ya. Dividido en 30. Profe, hoy día hemos reciclado muchos códigos. Y en la prueba espero que hagan lo mismo. El que haga la prueba de cero es que no aprendió nada. Hay que copiar entonces. Y aquí Hay que sacar el P-resistor, ¿o no? Espera, ¿quién dijo que hay que el copiar? resistor. No, ¿quién dijo que hay que copiar? Que se Hay que identifique. copiar de los hay que copiar de los que habíamos hecho antes, digo yo. El No analog, copiar ilegalmente. esto. Creo que Que sería se iba a banear de la sala. Rojo, ¿no? O sea, el Profe, ¿sabes que no entiendo la diferencia del hecho y del trigger. del trigger? Ya, Cada como les uno dije, lo no puede traten de poner. entenderla. Eso cópienlo y péguenlo. Porque la diferencia es que uno es el eco, que emite ondas, emite el eco, y el otro es el trigger, el activador, el que recibe la onda y se activa. Profe, y en el setup que haría del parlante, ¿Cómo? en el setup hay que poner algo Vamos a del compartir. parlante. Te voy a robar el Profe, protagonismo, Antonio, un ratito. ¿esto acá está bien? Espérame, te voy a robar Ay, el protagonismo para responder a la primera consulta. Voy al tiro. ya. No, echemos una mira, po. ¿Qué va en el setup para el sensor de distancia? Ah, solamente el sensor Ah, de aquí, ¿Y este ya. que de aquí qué hace? Inicia. ¿Pero qué inicia? el sistema, La consola. eso. Es decir, ni siquiera estamos inicializando cosas que tienen que ver con el sensor. Yo puedo quitar esto y va a funcionar igual. Con la diferencia es que si yo no tengo consola, no puedo imprimir datos. Mm. Pero está funcionando igual. Si se dan cuenta, la simulación está correcta, el código está bien. Pero para poder ver los datos por consola es que yo necesito esto. Es verdad, está con 3 segundos de distancia. Por eso está. Pero si se dan cuenta, empiezan a aparecer datos. Como que implosionó esta cosa. Pero empiezan a aparecer datos. Entonces, ojo con eso. ¿Qué es lo que tiene que ver con el sensor? Estas dos líneas de acá, que se copian y se pegan, respecto a las posiciones donde ustedes conectan, y este método acá que se copia, se pega y se usa. Esto ustedes no lo tocan. Por eso les digo, no se metan con el trigger, no se metan con el eco. Quédense con que este método retorna a la distancia. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen claro que el método retorna a la distancia, después simplemente dicen, esto se llama el método que retorna a la distancia para que me entregue la distancia, y hago cosas con ese valor. ¿Ya? Ya.
Ahora sí, comparte Antonio y, dime, y consúltame y miremos código. No, profe, con lo que dijo ya me di cuenta que estaba malo. Pero igual, hay que mirar, hay que mirar. Ya. No sé qué pasó esta semana, que probablemente le voy a echar la culpa a las pruebas, pero siento que están todos muy, muy perdidos. Profe, yo siempre ando perdida, así que no me des por las pruebas. Mira, la autocrítica es importante, pero hay límites. Profe, acá, ¿qué le puedo poner? Es que aquí va la del fotorresistor, acá. ¿Va un trigger al hecho o no va nada? Espérame. Estoy viendo qué es lo que tiene tu código. ¿Dónde empieza el método ahí? ¿O En el tienes todo doble. metido en el loop? No, está afuera. Está todo metido en cualquier parte. Ya, y tienes, ya tienes un método que dice dato a distancia, que se está hecho, ¿cierto? Sí, Dato a distancia, no. Y- No. ¿Ah? sí, pues sí está aquí. ¿Qué? No, es que estoy Ujú. tratando de procesar, porque el leer dato a distancia es el método que les di yo, ¿cierto? Sí. 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 El dato a distancia, ¿qué es lo que va a hacer? Buscar el mayor. Ya, entonces, dato a distancia es el buscar mayor. Eso, Ah, por lo buscan tanto. mayores, entonces no tengo que. Este está de más. Es que siento que están, porque ahí lo que estás tratando de hacer es instanciar un método, ¿o no? Crear un método. Sí. Ya. De nuevo en el error protagonismo, vamos a echarle una mirada a la guía, que la tengo abierta, estaban todos con los mismos temas. Vamos a echar una mirada entre todos. La guía de apuntes de Rigi Arduino que está subida en el campus dice, ¿cuál es la estructura de un método? El método se escribe de la siguiente manera. Tipo de dato que retorna, nombre del método y las variables que necesita para funcionar. ¿Cierto? ¿Está ahí bien? Sí. Sí. Entonces, para ustedes crear el método, por ejemplo, buscar mayor, tienen que hacer lo siguiente. Dejen abrir su link, que es más bonito. Nos va a servir más para el ejemplo. No, esto es trabajo, nada que ver. Edit, selection, siempre se me olvida dónde está el view, syntax. Entonces yo quiero crear un método, en este caso, que busque el mayor. Por ende, yo quiero que retorne el mayor, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que definir? El tipo de dato. ¿Qué tipo de dato va a retornar? En doble. ¿Todos de acuerdo? Bueno, Sí. todos y todas. Y aquí, este es la única sala con igualdad de género, así que bien. ¿Los cuatro de acuerdo? Sí, profe. Ya, eso, quiero escucharlo. Porque estoy solucionando los temas. Entonces, dos. ¿Cómo se va a llamar el método? Buscar el mayor. Ya. Buscar mayor. ¿Qué necesita para poder trabajar? Los cosiditos. ¿Cómo? Los, los datos, ¿o no? El arreglo. Eso. Ya, ¿el arreglo de qué tipo es? Porque recuerden que para nosotros definir aquí tenemos que decir, oye, el dato es decimal, oye, el dato es entero. Entonces, ¿qué tipo de datos va a ser el arreglo? Decimales igual. Ya, se va a hacer un doble, ¿cierto? Y lo vamos a Sí. llamar arreglo. ¿Y qué más va a necesitar? ¿O no necesita nada más? ¿Eso nomás? ¿De dónde empieza o no? ¿Cómo de dónde empieza? ¿Con qué número tiene que empezar? ¿A qué te refieres con qué número tiene que empezar? ¿Con qué número va a empezar a comparar o no? No es necesario, porque a la larga lo que va a hacer es buscar el mayor en la lista de datos. Y aquí hay algo que podrían añadir o podrían no añadir, que es el tamaño del arreglo. Tamaño. No importa, tamaño. De tal manera de que esto sea más genérico. Pero para este ejemplo, para simplificarlo, simplemente lo vamos a hacer así. Y aquí adentro ustedes escriben el método. ¿Ya? Ahora comparemos. Por favor, Antonio, comparte pantalla para que comparemos la estructura que tenemos acá con lo que está en el código. Y vamos viendo cuáles son los problemas.
Ya, ¿dónde está el buscar? ¿Cuál es el buscar mayor? Se supone que este de acá, pero ahora creo que es este. No, este de acá arriba es el leer dato a distancia. Ah, Ese no hay ya. que tocarlo. Ya, Entonces, entonces, si te das cuenta, ustedes quieren instanciar aquí un buscar mayor, pero está con un es igual, con unos corchetes. Entonces no están siguiendo la estructura que tiene la escritura de un método. Y ese es donde se están cayendo. Porque la estructura del método tiene que ser algo como lo que está en el chat. ah, ay, ¿por qué no lo borré? Ay, y entonces borro esta cosa de acá. Ay, los corchetes son muchos corchetes. Sí, los corchetes te siguen toda la vida. Ya. Entonces, ahora tienes que hacer, exacto, recorro mi lista de cartas de una en una, orden ya, comparo la actual con la mayor, mayor dato de distancia ahí, ya. Falta un pequeño detalle. No, pero no sé qué falta. De repente voy a recibir una puteada, así como vamos. Lo siento, profe. Está bien. O sea, no está bien que me puteen. De preferencia hágalo por interno. Eh, la variable mayor que ocupa de la línea 40 no está inicializada en ningún lado. Tenemos que inicializarla antes. Recuerden que nosotros partimos desde el 1 en el ciclo porque nosotros antes guardamos en el espacio mayor la variable 0. ¿Se acuerdan de eso? ¿Que lo conversamos? Que primero dejamos una carta guardada al tiro y después empezamos a comparar con el resto. Sí. Entonces, dentro del corchete de la 34, o sea, de la 33, del corchete de la 33, eso, dentro, tú tienes que inicializar. Como dice ahí arriba, guardo mi mayor inicial. Tú tienes que inicializar tu mayor, que va a ser, por ejemplo, double mayor igual al dato del arreglo 0. Algo así. Igual, y los corchetitos cuadraditos cuando se al medio. No, el nombre del arreglo, ojo, el nombre del arreglo, que en este caso se llama arreglo. ¿Acá dentro le pongo arreglo? No, afuera. Primero el nombre, corchetes y el valor de la posición. Eso de arreglo, corchete, tiene que ir al principio igual, ¿no? ¿Cómo? Eso de arreglo, el arreglo igual tiene que ir al principio, ¿no? ¿Al principio dónde? Con donde le puso in, Ah, en la primera línea dices tú. sí, ¿o no? No, no es necesario, porque aquí lo que vamos a hacer cuando llamemos al método, porque recuerden que después vamos a llamar al método buscar mayor, ahí nosotros le pasamos el arreglo que ya está instanciado, que está arriba. ¿Ya? Estoy cachando. Y aquí voy a hablar en general, no solo de ustedes, que voy a armar el código yo y lo vamos a ir viendo paso a paso, mejor porque los veo a todos bien, bien mareaditos hoy día. Sí, profe. Bueno, los dejo seguir avanzando por mientras, en los 5 minutitos que quedan, yo voy a armar el código rapidito, lo vamos a conversar en la sala grande, ¿ya? Y ahí resolvemos todas las dudas en grande y consultamos y vemos cosas, ¿ya? Bueno, profe, Nos Ya, vemos allá. profe, igual, en la docencia. Para eso nos estamos. vemos en Berlín. Iba a decir, para eso me pagan, pero otro págame, adiós.
Ya, todos de vuelta. No sé. Hola, ¿me estás escuchando? Voy a cerrar las salas porque el trabajo estaba como medio malo, así que vienen todos de vuelta. Jaciel, de todas maneras, estábamos. O sea, están cerrándose las salas y en 10 minutos, o sea, en 10 segundos vuelven todos. Y aquí los voy a insultar y. No, pero sí me preocupa lo de hoy día. Espero que sea un evento aislado. Además que vuelvan todos, a que se conecten todos. Y ya. ¿Están todos? Hola. Estoy triste. Estoy muy triste hoy día. Cuéntenme, ¿algún grupo pudo terminar todo? No, todo, estoy casi, ya. Bien, Creo que pero nosotros tratamos de cambiarle cosas y como que lo empeoraba. como que empeoró. Sí, me daba más errores. Ya, fue un punto en común que vi en todos los grupos, que todos los grupos estaban cayéndose en cosas que eran relativamente básicas, que ya vieron en la prueba anterior, que en teoría están pasadas. Y quiero creer que es un evento aislado de que, no sé, por a veces motivos están medio fundidos hoy día y han dejado un poquito de lado Progra, pero me preocupa lo que vi hoy día en los diferentes grupos, de cara a las soluciones simples, al crear un método, al llamar un dato, me preocupa. Vamos a ver la solución que hice yo en estos 5 minutitos y luego les voy a dejar la tarea de la prueba, que por favor hagan a conciencia, trabajen con ella porque necesitan empezar a meter mano de cara a la prueba. Yo sé que están con hartas cosas, pero no hay mucho que hacer al respecto. Sí, nos vamos solo ramos. Dicho eso, y nos damos esto, que es temas míos, esto de acá, está acá, está acá. Ya. Volvemos. Entonces, ¿qué es lo que yo les pedí? En primer lugar, lo vamos a escribir acá. Les pedí que llenaran con 30 datos, que buscaran el mayor de esos datos y que calcularan el promedio de esos datos. Esos fueron los 3 puntos. Con respecto al tema del sensor nuevo, que es el juguetito nuevo, como les dije, lo que viene con el sensor se deja y no se toca. Esto de acá queda ahí y no se mueve. Ahora, si alguien me dice, pero es que yo lo conecté en el 8, le cambia los valores a los que corresponden. Pero esto no se toca. Esto de aquí no se mueve. Lo mismo ocurre con el método de abajo. El método de abajo no se toca, simplemente se utiliza. Recuerden que cuando nosotros tenemos un método, podemos llamarlo para que nos entregue la información que necesitamos. O sea, en este caso podemos llamar al método leer dato de distancia para que nos entregue el dato de la distancia que está leyendo. ¿Ya? Entonces, esto de acá no se toca. Nosotros tenemos que movernos en el resto del programa. Es decir, desde la línea 3. Hola, soy la línea 3. Hasta la línea 59. Esos son nuestros 2 puntos para mover.
Entonces tenemos que empezar a jugar con eso. El serial.begin 9600, como le mostraba antes a sus compañeros, esto no es nada más que para iniciar la consola, el monitor en serie, es decir, esto que está acá abajo. Si yo no lo activo, es decir, si esta línea no va, el código funciona igual. Yo puedo moverme igual y está haciendo los cálculos por debajo igual. Solo que no lo veo. En el momento en que pasen los 9 segundos, que es el tiempo que se demora en completar el sensor, no ocurre nada. Pero, si yo pongo la línea que sí me permite activar la consola, porque eso es todo lo que hace esta línea, activar la consola, la cosa cambia. Empezamos a movernos. Pasan los 9 segundos y aparece nuestro mayor y nuestro promedio. Entonces, esa es la diferencia. Esta línea de aquí, lo único que hace es activar la consola, que es importante. Así que yo la dejaría en todos los sistemas, o sea, en todos los algoritmos que hagan, porque siempre van a ocupar la consola para ver qué está saliendo, si es que está funcionando. Por favor, quien vaya teniendo dudas, que me vaya interrumpiendo, porque hoy día esto tiene que quedar lo más claro posible para que puedan resolver la tarea que va a ser la prueba del semestre anterior. Y que podamos llegar la otra semana bien. Entonces, esto de acá activa la consola. Y es lo único que va en el setup. ¿Por qué? Porque en este momento no tenemos luces, no tenemos fotoresistencia. Si aquí fuera un LED, esto cambia, porque tengo que activar aquí el LED como lo hemos hecho en las clases anteriores. Si aquí fuera una fotoresistencia, esto cambia porque aquí tengo que activar la fotoresistencia como lo hemos hecho en las clases anteriores. ¿Ya? Luego tenemos que pasar a trabajar con estos tres. Obviamente, para buscar el mayor y calcular el promedio, necesitamos llenar una regla. Necesitamos tener los datos. Entonces, el primer paso es llenar una regla. ¿Cómo vamos a llenar una regla? Una forma de hacerlo es abrir el santo grial del RG y echar una mirada. ¿Cómo leemos datos? Aquí está el leer. ¿Qué es lo que hace? Llamo un arreglo y un total. ¿Y qué es lo que hace adentro? Contador, total, con más uno, leer datos, mensaje, ingrese datos, leer datos y acumular el dato. Como aquí nosotros no vamos a entregar un mensaje para la lectura porque un sensor no puede leer, nos queda esta parte. Es decir, nosotros vamos a leer un dato y vamos a guardar un dato dentro de un ciclo. Recuerden que todo este material lo tienen ahí para que puedan utilizarlo. Entonces vamos armando. En el primer paso, vamos a pasar el parámetro que está acá, que es el total, básicamente el tamaño, y vamos a ir corrigiendo. Ni siquiera vamos a ocupar el i, vamos a ocupar el cont que está ahí. El cont parte en 0, el cont es menor al total, ¿cierto? Cont más 1, que es básicamente cont más o cont igual con más 1. Tenemos nuestro ciclo. ¿Qué va a ser nuestro ciclo? Leer. ¿Cómo vamos a leer? Leer no es nada más que asignar, ¿cierto? Bueno, lo vamos a hacer por partes, como está acá. Es asignar en una variable. Entonces vamos a borrar esto de aquí y vamos a ir haciendo toda la pega. Creamos nuestra variable que va a guardar, ¿cierto? Que se va a llamar dato. ¿Y qué va a guardar? ¿De dónde estamos obteniendo la información nosotros? Pregunta importante. ¿De dónde están saliendo los datos que nosotros vamos a guardar en el arreglo? Del módulo, ¿De qué módulo? o sea, de esta cosita rara que pusimos De ahora. la cosita que mide la distancia. Ya. Eso. ¿Y cómo vamos a obtener la información de esa cosita rara? Con el método que nos entregó, ese de copiar y pegar. Exactamente. El método, ¿qué hace? Le da un dato a distancia. Entonces, ¿qué hace esto? Lo vamos a como comentario. Lee un dato de tipo distancia en CM y lo retorna como decimal. Entonces, si esto me está haciendo la pega y le está leyendo los datos, lo único que tengo que hacer es guardarlo. ¿Cómo lo voy a guardar? Llamando al método. Yo llamo al método, como lo vimos antes de que lo mandara a la sala, con el nombre del método, paréntesis, y si es que necesita algún parámetro, que en este caso no, cerramos paréntesis, punto y coma.
Y ahí estamos llamando al método que ya existe, que es diferente a crear el método. La estructura de creación de métodos es el tipo de dato que retorna, el nombre del método y lo que recibe para poder funcionar. Y después los corchetitos y el código dentro. Por otro lado, cuando yo llamo un método, es simplemente la variable donde yo voy a guardar lo que me retorna y el nombre del método que estoy llamando. En este caso, leer dato a distancia. Entonces, dentro de dato, ahora, ¿qué es lo que hay? Hay una medición del sensor. Y ahora esa medición del sensor la pasamos a nuestro arreglo. ¿En qué posición? En la posición cont. Que es lo mismo que tenemos también en el RG, que está acá. En el arreglo, en la posición cont, va el dato. Y tenemos lo mismo acá, si se dan cuenta. El arreglo, en la posición cont, va el dato. Y bueno, después le metí un delay de 300 para que no lea todos los datos en un segundo. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Consultas? Dígame algo que no se entienda. Aprovechen, aprovechen, aprovechen. Bien, como diría García. Ya, y el resto. Bien también, mucho silencio. Y ahora, el silencio hoy día no otorga. Hoy día necesito que me escriban o que me hablen, que me digan, está bien, no entiendo. Que sean honestos. Profe, cuando hay que usar el arreglo, siempre hay que ponerle los corchetitos cuadrados. Sí, nosotros cuando en cualquier situación donde trabajemos con un arreglo, es el nombre, corchete y la posición. O en este caso que no necesita la posición porque estamos diciendo que va a entrar un arreglo, ¿no? Pero lo mismo acá. Ya. Cuando nosotros instanciamos un arreglo, nombre, corchete y el tamaño en este caso. Y luego nombre, corchete y posición. Siempre en la misma estructura. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿No? Ya. El double arreglo es el double datos. Sí, recuerden que en este caso tenemos un arreglo que se llama double datos, que guarda los datos del sensor. Pero yo perfectamente podría tener otro arreglo. Tendré dos arreglos. Y el segundo puede ser estadísticas. Y puede ser de tamaño 15. Por dar un ejemplo. Entonces, llenar arreglo datos. Entonces, si yo quiero llenar el segundo arreglo que se llama estadísticas, puedo ocupar el mismo método. Porque este método recibe un arreglo y un tamaño. Pero tengo que cambiar cómo lo llamo. Es decir, aquí yo estoy llenando el arreglo datos, que está creado acá, y le estoy pasando el tamaño que es 30. Pero ahora yo quiero llenar el segundo arreglo, el arreglo estadísticas. ¿Cómo tengo que escribirlo para poder llenarlo? Asumiendo que el método es el mismo, obviamente. Llenar arreglo 2. Datos. Llenar arreglo Ah, no. 2. Entre 2, paréntesis, estadística, ¿ya? coma 15. ¿Todos de acuerdo con esto? Depende, ¿vamos a utilizar el mismo arreglo o otro distinto? El mismo arreglo, pero, o sea, diferentes arreglos, el mismo método. Ah, ya, el mismo método. Entonces habría simplemente que utilizar el mismo método y cambiar los datos de adentro del ¿A qué te paréntesis. refieres con el mismo método? Llenar arreglos, paréntesis, estadísticas, coma 15. Exactamente. Eso era lo que estaba esperando que alguien dijera. No podemos decir llenar arreglo 2, porque llenar arreglo 2 sería otro método. Tendría que crear acá otro método que se llame voy llenar arreglo 2 y aquí hacer los parámetros de entrada que necesite y el corchete. Y ahí tenemos otro método. Pero si no, llenar arreglo 2 no existe. Es el mismo método, pero le estamos pasando otro arreglo y otro tamaño. Recuerden que el método no entiende que estamos trabajando con métodos diferentes. Es lo único que le dice, pásenme una caja, cuánto espacio tiene, y yo se las lleno. Todo lo que se hace. Entonces nosotros le pasamos la caja, que en este caso vas a hacer estadísticas, cuántos espacios tiene, que en este caso son 15,
y él va a llenar. Simplemente va a llenar. Puede ser datos 30, si creamos otro arreglo, puede ser double, da ejemplo, y tener un tamaño 1000. Perdón. Y seguimos la misma estructura. Ejemplo, y 1000. Y tenemos lo mismo, exactamente lo mismo, solo que el tamaño es el que va cambiando, pero el método es exactamente el mismo y hace exactamente la misma pega. Entonces, ojo con eso. Ustedes tienen el llenar arreglo, no existe llenar arreglo 2. Entonces hacemos nuestro llamado al método. Había leído el doble arreglo, doble dato, lo contesté. ¿Qué pasa si en vez de doble ponemos int? Pregunta para ustedes. ¿Qué pasa si en vez de doble le ponemos int? Es decir, en vez de doble datos, por ejemplo, aquí se llama int datos. ¿Qué va a ocurrir? Que No solo vale. leería datos enteros. ¿Cómo? Uno y uno. Que solo podría trabajar con datos enteros. Ya. Y lo que nos entrega el cosito ese de la nueva cosa Ya. son datos de double, son con decimales. Exactamente. Dice, no puede convertir el entero a double, básicamente. Porque le estamos tratando de pedir que calcule decimales, algo que no tiene decimales. En otros lenguajes de programación sí se puede. Que a la hora que dice, esto es un entero, así que un decimal punto cero. Pero aquí no. Aquí no funciona así. Entonces, ojo con eso. Si yo tengo un método que pide decimales, tiene que mantenerse con decimales. No puedo tirarlo un entero entre medio, porque no va a saber qué hacer. Me va a decir, oye, yo estoy esperando decimales, esta tiene enteros, ¿qué hago? Y ahí va a quedar botado. Entonces, ojo con eso. Ya, siguiendo entonces. Llenamos nuestro arreglo. Está lleno. A través del ciclo, ¿cierto? Cada vuelta que pase va a leer un dato y lo va a poner en una posición que parte desde el 0 hasta el total. Que es lo que hemos hecho en clases anteriores también. Ahora, buscar mayor. Siguiente pega. ¿Cómo nosotros buscamos el mayor? Varios copiaron los métodos anteriores, que está súper bien, pero tienen que siempre adaptarla a la situación en la que estemos, o en este caso, tener cuidado cuando lo copian, porque hay varios que lo copiaron mal, porque copiaban algunas partes y otras no. El método, cuando queremos copiarlo, se copia entero, desde el nombre hasta el último corchete, porque si no siempre les va a tirar errores. Entonces, cuando ustedes quieran copiar un método, lo copian completo. Con las cartas 1 y viendo todas las posiciones y cambiando. Exactamente. Es la misma situación, pero dentro del código. Entonces, nosotros tenemos nuestro datos y total. Vamos a seguir la misma estructura, que en este caso va a ser 30. Y vamos a ir a verlo a nuestro RG. Mostrar, buscar, contar, sumar, mayor. Mayor. ¿Qué es lo que hace el mayor? Inicializar mayor. En este caso lo que hace es inicializar con un valor, que nosotros nos lo saltamos ese paso, inicializando con el primer dato del arreglo. Es decir, si tenemos que comparar los 20, los 30, tomamos el primero y empezamos a comparar con el segundo. Entonces, se modifica esto un poquitito. Vamos a cambiar acá. Y luego entramos a nuestro ciclo. La misma situación. Con 0, con menor que total, con igual con más 1. Sí, porque recuerden que esto es una estructura de condición. Sí, el valor del arreglo es mayor que el que nosotros tenemos guardado como mayor, es decir, recuerden el ejemplo y el juego que hicimos con las cartas hace un par de clases, se asigna el mayor nuevo. Es decir, ¿hay un número más grande que el mayor? Sí, entonces ese es el mayor, el resto del otro no es mayor, así que se busca. Y la misma estructura sigue acá. Y entendí que me falta para que me funcionara buscar mayor. Probablemente esta línea de aquí. Sí, suele suceder. Recuerden que nosotros para poder utilizar la variable mayor tenemos que inicializar la variable acá. Si no la inicializamos, estamos en problemas. Entonces nosotros inicializamos la variable con el primer dato. Luego recorremos en un ciclo desde el dato 1 hasta el dato 30. ¿Por qué no partimos desde el 0? Porque ya lo consideramos acá. Profe, yo quiero partir desde el 0 igual. Va a funcionar igual porque va a ser una comparación con el mismo dato. Decisión de usted. Y luego sigue la misma lógica. Si el mayor es menor que el del arreglo, hace el cambio. Y luego finalmente, una vez que termina, retorna el mayor. Este método sí retorna.
Este método no retorna. ¿Por qué este método no retorna? Porque está utilizando variables globales. Cuando una variable está definida acá arriba, se conoce como variable global. ¿Qué significa esto? Que yo esta la puedo utilizar en todos lados. Este datos lo puedo utilizar acá, lo puedo utilizar acá, lo puedo utilizar acá, lo puedo utilizar en todos lados. A diferencia de, por ejemplo, este dato de aquí. Yo este i, si lo saco de aquí, bueno, vamos a correr el código para asegurarnos que esté todo bien. Ya está funcionando. Si es que yo trato de hacer correr este i fuera del ciclo, y ocurre lo siguiente. Me dice, oye, y no está declarado en este scope, y no existe. ¿Por qué no existe? Porque lo que se crea dentro de una estructura muere dentro de la estructura. Es decir, si yo aquí creé el i igual 0, que es un entero, al terminar este corchete deja de existir. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el dato suma. Suma existe en este método, en calcular promedio. ¿Qué pasa si yo digo, pero es que yo quiero mostrar la suma acá arriba? No, yo quiero mostrar la suma. ¿Qué va a ocurrir? Va a tirar error. Me dice, suma no está declarado en este scope. ¿Por qué no está declarado? Porque suma se creó, se instanció, se le dio su tipo de dato acá adentro. A diferencia de datos, que su tipo de datos fue dado acá afuera. A diferencia del trigger y el eco, que son variables y que igual me sirven para el ejemplo, y que se ocupan acá, trigger y eco, que se pueden utilizar acá adentro porque fueron creadas acá afuera. Es decir, para poder utilizar una variable dentro de un método, ya sea suma, ya sea el i, el dato que yo quiera, tiene que estar o global o dentro del método que quiero utilizar. ¿Se entendió? Hasta aquí, dudas, consultas con el tema del mayor, de las variables, antes de pasar al siguiente punto. Gracias, Fernanda. ¿Y el resto? Necesito oírlos o leerlos. Ya saben que aquí las consultas son con confianza, no hay ningún problema. Pueden preguntar todo lo que se les antoje. Así que, por favor. ¿No? Vamos a dar hasta 3. 1, 2, 3. Ya. Entonces, buscar mayor, está listo. Podemos buscar el mayor. Ahora tenemos que llamar al método. El método, bueno, después voy a mostrar la llamada a los métodos. Primero los vamos a crear y después vamos a ver cómo los vamos llamando. Luego viene el calcular promedio. Vamos a seguir la misma lógica. Esto acá, esto acá. Listo. Ya. Entonces, de hecho creo que esto no se puede hacer, así que lo vamos a bajar así para no mandar un nombre. Después lo vamos a bajar. De hecho lo voy a probar aquí. Que creo que esto no se puede hacer porque Arduino es mañoso con los decimales. Exactamente, me dice que no puedo dividir un decimal con un entero. Entonces le vamos a poner aquí el 30. Entonces, ¿cómo funciona calcular promedio? No sé. Pero yo tengo mi guía con apuntes. Pero no está. Calcular promedio está leer, mostrar, buscar, contar, sumar y mayor. Entra en problema. ¿Qué podemos hacer en esta situación? Si nosotros sabemos que el calcular promedio no es nada más que hacer la suma y después dividir por 30, tenemos que modificar un poquitito este RG, que es lo que yo les digo que tienen que hacer para la prueba. Por ejemplo, si yo sé que tengo mi método de sumar, y el promedio, la única diferencia es que divido el dato, aquí le meto una línea que diga dividir, y en vez de retornar la suma, retorno el promedio. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Luego suma igual 0, se inicia la suma, que aquí no se inicia porque no es necesario, porque es RG, pero se inicia la suma. Se crea el ciclo, ¿cierto? Que lo tengo desde el 1 porque lo copié y lo pegué. Va desde el 0 hasta el total, subiendo de 1 en 1, igual que todos los ciclos que trabajemos en arreglos funcionan con la misma estructura. Parten desde el 0, llegan hasta el tope y van sumando de 1 en 1, a menos de que sea una condición bien específica. Va haciendo la suma. Suma igual suma más arreglo i. Entonces, dentro de la variable suma, se está guardando lo que estaba antes, más el dato que estamos mirando ahora. Luego tomamos eso, lo dividimos entre 30 y lo guardamos en promedio. Y esa variable la retornamos.
con esto, hasta aquí, con esto de aquí, dudas, consultas. El método es cortito, pero igual, por favor, consulten. Digan cosas. Profe, yo no entiendo por qué pone double arreglo y después int total. Esto de acá. Sí, Ya, y si te das cuenta, ha estado en todos los métodos, ¿cierto? sí. Ya. Y nunca lo entendí. Ya. Recuerden que la estructura de un método es tipo de dato que retorna, nombre del método. No sé si la cámara está invertida o no, así que vamos a marcar en la pantalla. Tipo de dato que retorna, nombre del método y los parámetros de entrada, es decir, qué necesita el método para trabajar. Por ejemplo, para calcular el promedio, este método en específico necesita el arreglo al cual le vamos a calcular el promedio y el total de datos, o el tamaño. Entonces, para el método funcionar, nosotros establecimos que necesita el arreglo al cual le va a calcular el promedio y el tamaño. ¿Por qué? Porque yo lo definí así. Si ustedes me dicen, no, que yo quiero que mi método calcule siempre lo mismo para el tamaño 30, entonces simplemente le pasan el arreglo y en vez de ocupar aquí tamaño, simplemente le ponen el 30. Todo va a depender de lo que ustedes le quieran entregar al método. En este caso, los tres métodos reciben lo mismo, el arreglo y el total. ¿Por qué? Porque como vimos antes, si yo quiero llenar en vez del datos, quiero llenar en estadísticas, ¿qué me sale más fácil? ¿Crear otro método para llenar el arreglo? ¿O hacer este genérico para que pueda llenar los dos arreglos? Lo segundo, porque llegar, copiar y pegar. O sea, llegar y llamar. Entonces, eso nos permite el generar como parámetros de entrada tanto el arreglo como el tamaño. Porque así puedo ir variando del nombre del arreglo y del tamaño. ¿Cómo quedaría un método si yo no le quiero pasar parámetros de entrada? Comparemos. Llenar, arreglo, datos. No le quiero pasar parámetros de entrada. Ni a salir. Por int. Vamos a copiar esta estructura de acá y la vamos a ir modificando para que veamos las diferencias. En primer lugar, el total no existe. Yo sé que va a medir 30, así que le pongo 30. En segundo lugar, el arreglo no existe, porque yo quiero llenar datos. Y aquí no tenemos nada, porque aquí nosotros generalizamos cualquier arreglo que pueda entrar a través de decir, oye, va a entrar un arreglo que va a ser de tipo array, es decir, va a ser un arreglo que tiene su corchetito y va a ser de datos decimales. Si yo no pongo esto, esto no existe, porque está creado aquí, está creado para el método. Entonces yo tengo que decir, entonces no puedo llenar arreglo, yo tengo que llenar el arreglo, la variable que está arriba, que en este caso se llama datos. Entonces, si se dan cuenta, tanto Antonio como David, que eran los que decían que estaban perdidos con eso, si yo no defino los parámetros de entrada, yo tengo que ocupar los datos específicos, lo que significa que para poder llenar los dos arreglos distintos, este de aquí y este de aquí, tengo que crear un método para llenar el arreglo de datos y otro método para llenar el arreglo de estadísticas. Y cambiar el nombre del arreglo, que se va a llenar, y cambiar el tamaño, que no es 30, es 15, y ahí tenemos nuestro método para llenar el arreglo de estadística. Si se dan cuenta, tenemos que hacer dos métodos que hacen lo mismo con dos variables distintas, en cambio aquí simplemente lo hacemos una vez y lo llamamos de forma distinta. ¿Se entendió un poquitito más qué es lo de aquí? ¿O me fui muy por la rama? Profe, entonces en síntesis es como él define que la información del cosito son decimales y el int total son la cantidad de datos en la lista, por así decirlo. Exactamente. Esto Ya. lo que hace es decirlo general. Va a haber un arreglo y va a haber un total. ¿Cuáles? No sé, me los van a pasar después. Eso es lo que te busca decir. Y ahora sí, profe. Gracias. Ok. ¿David? Ya. Entonces ahora queda el último punto. Llamar los métodos. Tenemos que empezar a llamar las cosas para poder trabajar. Activar la consola, como les dije, siempre va, así que nos metemos con la parte de acá abajo, porque ya tenemos los tres métodos que están aquí. Generar un arreglo con 30 datos.
llenar arreglo, ¿y qué me pide? Me pide el arreglo y el total. El arreglo se llama datos, el total es 30. ¿Qué me retorna? Void, no me retorna nada. Por ende, acá atrás no hay nada. Luego, y aquí ya está llenado el arreglo, porque ya hizo la pega. El método hace la pega. Nosotros simplemente le decimos, oye, hazme la pega. Y el método se pone a trabajar. Segundo caso. Mayor. Igual buscar mayor, datos 30. ¿Por qué? Porque buscar mayor recibe lo mismo. El arreglo y el total. Si se dan cuenta, se me perdió. Ahí está. Buscar mayor, el arreglo y el total. Pero, a diferencia de este que no retorna nada, este retorna un decimal, un double. Entonces yo tengo que decir, retorna un double. Entonces tengo que definir una variable, que en este caso se llama mayor, y a esa asignar el resultado del método. Es decir, el método me va a decir, toma, aquí está tu resultado. Yo tengo que decir, mi resultado, y tengo que guardarlo en una variable para que no se pierda. Esa es la pega que tenemos acá. Y esa es la diferencia con el otro método. Y por eso uno es void, vacío, y el otro es double, decimal. Uno no retorna nada, por ende no hay que recibir nada acá, y el otro sí retorna un decimal, y por ende tenemos que poner una variable decimal que lo reciba. ¿Se entiende todo aquí? Sí, dice David. ¿Y el resto? Alguien que no lo entienda, que lo haya dicho muy rápido, no sé, pregunten. ¿Todos claros? Perfecto, profe. Ok, gracias. En el chat, todos los que contestan están claros. Ya. Entonces, el método recibe el arreglo, el tamaño y nos entrega el mayor, que es el mayor un decimal. Entonces yo lo guardo en mi variable decimal. Mismo caso con el promedio. Si nosotros nos vamos al método de calcular promedio, recibe en este caso el arreglo porque lo cambié. Total. Recibe el arreglo y recibe el total. Double suma, ya vimos el método, me traspapelé. Recibe el arreglo y recibe el total. ¿Y qué nos retorna? Nos retorna un decimal. Como nos retorna un decimal, tenemos que seguir la misma estructura. From va a ser una variable de tipo double. ¿Y qué va a recibir? El resultado del método. El método me entrega un valor, y ese valor yo lo guardo acá. Y una vez que lo tengo guardado, y como es igual que en el mayor, simplemente tengo que imprimir. Imprimimos el mensaje mayor con su respectivo valor, imprimimos el mensaje from con su respectivo valor. Y si hacemos correr esto, dejen fijarme, porque como cambié tantas cosas para poder mostrar, tengo que ir remodificando. Ahí sí, código. Vamos a dejar esto ahí, ahí. Vamos a borrar, detener y iniciar simulación. Entonces ahora podemos movernos. Por ejemplo, lo mejor acá arriba. Entonces nuestro promedio y nuestro dato mayor van a aparecer pronto. En este caso nuestro mayor es de 312 y nuestro promedio de 239. Lo bajamos hacia el mínimo. Obviamente el mayor se va a mantener arriba, pero el promedio va a disminuir drásticamente a 157. Y si yo ahora me muevo por este sector, no salgo de los 70 y tantos centímetros, o sea, de los 30 y tantos, nuestros datos cambian a lo que nosotros estamos. Hasta aquí, dudas, consultas, aprovechen. Yo por mientras les voy a dejar el código en el chat para que lo tengan y lo puedan reutilizar, porque de nuevo, reutilizar es la clave en este curso. ¿Dónde el chat? El chat. Ahí está el código. Dudas, comentarios, algo que no haya quedado claro. Yo mientras voy a ir añadiendo la tarea al campus por mientras. Esta va a ser por lejos la tarea más importante que van a tener en la asignatura.
Pero no porque tenga nota, sino que porque va a ser un punto muy importante para que ustedes puedan estudiar. Tenemos nuestro circuitito, le vamos a dejar los archivos. Y tenemos nuestro enunciado que está en el correo que cerré, por favor, que no lo cerré. Yo mientras estoy mirando por si acaso el chat, así que cualquier duda que surja, lo estoy leyendo. Profe nos envió entero. Hoy sí nos envió entero. ¿Tiene un límite de texto esto? Y si envía el link, no. Voy a copiar esto en un bloc de notas y voy a subir al bloc de notas. Sí, voy a subir los campos. Lo voy a hacer con ustedes acá para que no se me olvide. Código clase. Y está bien. Lo vamos a subir al tiro, pero primero vamos a subir las fotos. Las notes del ejercicio. Ahí está el enunciado. Obviamente no le voy a pasar al resto porque está hecho el ejercicio, porque está en la pauta de la prueba que hice yo. Control S, enunciado P2, semestre anterior. Enunciado P2, semestre anterior. Resolver enunciado de prueba de forma individual o en parejas. El objetivo de abrirle esto para que lo hagan en pareja es que discutan el tema, porque este es un ejercicio complejo. Como les dije, las pruebas de Progress siempre están pensadas para que sacarse un azul sea sencillo. Esto lo conversamos la mañana con los que llegaron a vivenciar. Para que sacarse un azul sea sencillo, pero sacarse una buena nota sea complejo. Es decir, sacarse un 4, un 4 o 5, no es difícil, pero sacarse un 7 tiene complejidad. Porque es lo lógico. Entonces vamos a dejar esto ahí. Y vamos a echarle una leída al enunciado todo en conjunto. Y ustedes van a tener una semana para hacerlo. Vamos a subir también el archivo, que es el código. Código utilizado en la clase de hoy. Vamos acá. ¿Por qué lo estoy haciendo al tiro y ustedes se están mamando esto? Porque si se me olvida después me van a matar. Ay, no puedo. Con la segunda pantalla me cuesta caleta apretar el botoncito para irme a inicio. Ahí está el código de la clase. Entonces ahora que tenemos todo eso, ¿un void puede tener parámetros de entrada? Sí, un void puede tener parámetros de entrada. El ejemplo es el que tenemos acá. Este es un método de tipo void, el llenar arreglo, y tiene parámetros de entrada, el arreglo y el total. Esto de acá no tiene relación con lo de acá. Esto podría estar vacío y podría retornar cosas igual. ¿Ya? Dicho eso, vamos a echarle una mirada al enunciado de la prueba. Esto es del semestre anterior. Comenzó la vacunación COVID-19 en la región de la Araucanía. Para tal acción se le ha contratado a usted para diseñar un sistema de Arduino que realice lo siguiente. Usted va a realizar un sensor, va a utilizar un sensor de luminosidad, es decir, ya la fotoresistencia que conocen, y de distancia, el sensor que vimos hoy día, para comprobar el estado de las vacunas antes de ser inyectadas. Y verificará que se mantenga el distanciamiento entre las personas que se van a vacunar. El sistema generado medirá la emisión lumínica de la vacuna al sacarla de su envase original. Y por otra, la distancia entre el listado de los vacunados. El tiempo de prueba será de un día corrido inyectando cada 30 minutos. En total, 24 mediciones lumínicas. Arreglo de 24. Y 24 mediciones de distanciamiento. Lo que les estoy diciendo ahí es creen un arreglo de tamaño 24 para los datos lumínicos, para el fotorresistor, que fuimos viendo en las clases anteriores, y otro para las distancias, que también de tamaño 24, que vaya midiendo, que vaya almacenando las distancias como lo fuimos haciendo hoy día. Una vez almacenados todos los datos, deberá comenzar con las pruebas y verificaciones. Si la diferencia entre las distancias almacenadas son menores a 100, encenderá una luz roja de alerta. Si es menor, deberá encender una luz. Si el valor lumínico de cada vacuna es mayor a 200, encenderá una luz roja, ya que la vacuna viene en mal estado y no puede suministrarse. Si es menor, deberá encender una luz amarilla. Esto significa que todo está en regla. Debe imprimir la menor distancia y la mayor distancia entre cada persona, es decir, buscar el menor y el mayor. Y deberá imprimir deberá imprimir
el valor de ambas matrices, o en este caso arreglos, almacenados para asegurar que la información entregada es la correcta. ¿Ya? Esto fue la prueba del segundo semestre del año 2020. La prueba fue realizada en marzo, a finales de marzo, o a principios de marzo, no me acuerdo, en marzo. Eso, no sé si alguien me quiere consultar algo, tienen una semana para hacerla, por favor, traten de hacerla, porque de nuevo esto les va a venir bien, así que traten de hacerla. Pero si alguien me quiere hacer una consulta ahora antes de cerrar, porque ya estamos en hora, puede hacerlo. ¿No? Ninguna por mi parte. Bueno. Hoy día, como les digo, andan especialmente apagados y se notó también en el desarrollo de los ejercicios. Andaban especialmente perdidos con respecto a otras clases. Quiero creer que es un evento particular que puede ser porque está lloviendo, claro, o porque el semestre se termina y me van a echar de menos, pero de todas maneras, espero que sea un evento particular y que para la otra semana ya tengan un poquito más de pila, o que tengan pila para hacer la tarea, que de verdad les va a servir harto, porque es un enunciado de prueba. Si no la hacen, también vengan a la otra clase, porque la otra clase voy a mostrarles yo mi resultado y vamos a comparar qué hicieron ustedes con respecto a lo que hice yo, para poder ver qué está bien, qué está mal y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Vamos a cerrar la grabación con décima, ¿cómo eso?